participar. Es que acá siempre yo tengo un delay. Ah, sí, ya lo veo aquí. ¿Se ve? Sí, déjame compartirlo. Pues saludos, Corillo. Deme un minutito en lo que yo puedo compartirlo. Mira, alguien yo lo hago así, déjame ver. Míralo ahí, ahora ahí está José. Saludos, José Gil, ¿qué dice? Saludos a todos, gente. Déjame, por lo menos a mí denme un segundito en lo que lo comparto por Aprende y lo tengo aquí ya seteado para poder ver los comentarios y demás. Pues nada, Corillo, empezamos. Buenas tardes a todo el Corillo que esté. Si hay uno, si hay dos, si hay tres, no puedo ver los ojitos porque como es Facebook Live, Los que estén. sí, no puedo ver los ojitos y a mí me gusta ver quién está para los. Se fue, espérate, se nos fue. Tú me ves, yo sé que está bien, volví. Sí, yo te veo ahí, papi. Es que se fue de momento acá. Nada, buenas tardes otra vez, como dije anteriormente. Ahora sí, formalmente comenzamos. Les doy la bienvenida a José Manuel, que está desde Madrid y coge su noche por allá, que podría estar jangueando y dándose su cervecita para aquí compartir con nosotros y hablar de los temas que nos apasionan, Eso así, Corillo. la política y economía. En esta ocasión vamos a hablar más de política, quizás de economía un poco, pero vamos a encajonarnos en la política y como dice el flyer, pues vamos a hablar sobre Venezuela. El siglo XX, Tema candente. siglo XXI, ¿verdad? Vas a tocar el siglo XXI, ¿verdad? Sí, vamos a tocar parte del siglo XXI. Y como dice el título, desde el pacto de punto fijo hasta la revolución bolivariana. Exhorto a todos, incluyendo a José Gil, que es uno de las personas que comparte con nosotros y siempre también aporta, comenta, todo lo que sea, que hagan eso mismo, que pregunten porque hoy sí que queremos poner esto candente. Si en España está haciendo frío, pues que el hombre sienta calor, se siente ese calor por ahí. No, que hagan todas las preguntas que crean pertinentes y sin ningún problema, sin ningún temor a incomodar, que hagan las preguntas que sean necesarias. Estoy aquí viendo ahí meses, nos escuchamos bien. Pues mira, para empezar con el tema de lleno, y voy a hacer el disclaimer, se me olvida siempre esa palabra en español. Primero, voy a hacer... ¿cuál es la palabra en español? A mí se me olvida esa palabra en español, el disclaimer. Voy a hacer ese shout, como que mira, y lo digo, si algún dato, y te lo digo más a José Manuel que al público, si algún dato me equivoco, le pido disculpas a ustedes y les pido disculpas a José Manuel porque igual que como el tema anterior de China y de la cuestión del capitalismo no tanto, pero sí de la conjugación del socialismo y el capitalismo a la misma vez, sé, pero por ejemplo en el caso de China pues no lo reconozco así, no tengo una noción, tengo algo bien básico. De Venezuela es lo mismo. Yo conozco más un poco de la figura de Chávez, ¿verdad? De lo que conozco reciente, ¿verdad? De lo que yo viví. Es más complejo. Sí, y es muchísimo más complejo. Leí el capítulo 2 de la tesis de José Manuel, que ahí es que pues tengo el marco de referencia. Y nada, vamos a hablar me imagino que vamos a empezar desde la dictadura, ¿verdad? De militar de Jiménez, y por ahí vamos a discurrir históricamente a los diferentes presidentes, los diferentes personajes, los movimientos, los partidos, las diferentes democracias, como estábamos hablando ahorita, que José Manuel me estaba diciendo que hubieron 3. Y nada, claro. Vamos a hacer las pausas pertinentes para hacer las preguntas pertinentes y vamos a estar pendientes a que ustedes mismos
pregunten. Y los dejo ahí con José Manuel, que ya lo tienen que conocer. Si tú Ya quieres, más o menos algunos me puedes otra conocen. vez, como tú Me quieras. presentaré, me presentaré. Pues bueno, saludos a todos. Mi nombre es José Manuel. Para que tengan un marco de referencia de más o menos de cómo voy a plantear las cosas. Yo hice una maestría en Historia de América en la Universidad Interamericana. Mi investigación se trató sobre la historia del movimiento Quinta República, que fue el primer partido político que constituyó Hugo Chávez en 1997 para participar de las elecciones del 98. Y ahora estoy en mi cuarto año de doctorado, en el cual he seguido más o menos la misma línea investigativa sobre Venezuela, pero en este caso me he acercado más a la cuestión de los bienes comunales y el desarrollo de la propiedad comunal en la Revolución Bolivariana. Entonces, más o menos por ahí van los tiros. Fíjate, Miguel, tú que estabas hablando sobre cómo más o menos tipificar de cierta manera lo que es el socialismo venezolano. Yo creo que diste en el clavo en el sentido de que es mucho más complejo porque a Venezuela hay que tratar siempre de visualizarlo, primero como un país de la periferia económica. O sea, no es Europa, no es Estados Unidos, no es China un país grande y poderoso con mucha población, ni es Rusia tampoco. Por lo tanto, dentro de la lógica periférica es más complejo cuando tú gobiernas un país de la periferia porque muchas veces te tienes que someter y subordinar a instituciones financieras del exterior, a países más poderosos, y eso lo hace más complejo la gobernabilidad. Entonces, ya tú sabes, si necesitas pararme para hacerme alguna pregunta puntual, me detienes que yo me paro, ¿vale? A eso vamos. ¿Vale? Pues mira, yo creo que una de las cosas algo que te estaba explicando, en Venezuela podemos ver que se han dado tres democracias constitucionales. La primera democracia constitucional venezolana que se dio fue una democracia que duró muy poco, que duró desde 1945 al 1948, que es lo que se llamó, en términos históricos, se llamó el trienio ADECO, ¿no? El trienio ADECO porque fue el partido que gobernó durante esos años. Me gustaría que expliques bien eso, porque es algo que yo he Claro, leído claro. en todos los textos, pero no leí desde punto fijo para abajo. So que eso yo quiero Claro, aprender. claro, mira, vamos a empezar desde un inicio. Quien institucionaliza y quien desarrolla el Estado venezolano fue una dictadura que duró desde 1908 a 1935, que fue la dictadura de Juan Vicente Gómez. Esta dictadura fue la que desarrolló las instituciones públicas, en cierta medida, institucional el Estado venezolano como tal, y hizo un pacto con las petroleras estadounidenses, y ahí es que empieza en realidad este cambio tipo económico con los Estados Unidos, desde esa De hecho, dictadura. Ahí se todos los consolida. historiadores y todos los que analizan ese periodo dicen que es uno de los mejores momentos que Venezuela estuvo económicamente, como que tuvo un crecimiento y en cuestión de infraestructura, aunque fue una mano dura, Claro, hubo represión. claro, había un pacto en el sentido que las petroleras se beneficiaban y el Estado y la dictadura de Juan Vicente Gómez se benefició. Cuando muere el dictador en 1935, lo que se hace es que ciertos grupos militares empiezan y toman el poder y el control de las instituciones. Ahí se dio una especie se intentó dar cierta apertura, pero la apertura nunca llegaba y eso terminó al final en un golpe de Estado que abriría a unas elecciones en 1947. Ahí se desarrolla una constitución y ahí es que entran en el gobierno lo que estábamos hablando, que es el trienio ADECO, de 1945 al 48, con Rómulo Gallegos, que fue el candidato presidencial del Partido Acción Democrática, que es uno de los partidos más importantes de Venezuela y que hoy este partido está en la oposición, es parte de la oposición en estos momentos. ¿Qué sucede? Esta primera democracia venezolana, que fue el trienio ADECO y que duró muy poco, tuvo una complicación y tiene muchas características muy parecidas a lo que podemos reconocer como el chavismo. ¿Por qué podemos reconocerlo más o menos con algunas características? Porque el trienio ADECO fue un momento en el cual Acción Democrática prácticamente copó las instituciones del Estado venezolano. Esto es lo que significó que no había espacio para otros sujetos políticos y económicos de participar de la política. Esto generó inquietudes en la iglesia porque la política de Acción Democrática en ese momento era una política más o menos socialista, podría decirse. Socialista, exacto. Era de desarrollo. Claro, entonces eso creó inquietudes, incluso una cosa,
Acción Democrática está el Internacional Socialista, ojo, con Carlos Andrés Pérez, que eso hablaremos luego. Son cosas que a veces no se comprenden, pero ese partido tiene una tradición de izquierda en general. ¿Qué sucede? Ese partido Carlos Andrés Pérez más luego cambia de visión, ¿verdad o no? Sí, hablaremos porque Carlos Andrés Pérez era sencillamente, yo lo puedo catalogar como, bueno, un oportunista más que todo, un oportunista político que por un lado le decía en campaña decía una cosa y tras bastidores hablaba con el Fondo Monetario Internacional. No, todo lo que yo hice en campaña no se lo crean. Digo que en campaña, pero con ustedes yo he hecho un pacto económico y eso es lo que se va a cumplir en este país y fue lo que pasó. Pero eso ya vamos cuando ya estemos llegando. Y con el fondo, ¿verdad? Con el Banco Mundial y con el fondo. Claro. Con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué sucede? Que el problema que tuvo Acción Democrática en el trienio ADECO del 45 al 48 fue que hegemonizó todos los espacios institucionales, todos los espacios, y empezó a imponer una política en realidad necesaria para el desarrollo político e institucional de Venezuela en términos de sanidad, educación, carretera. Sin embargo, eso no fue el mal visto por muchos sectores, incluso partidos como Unión Republicana Democrática vieron con buenos ojos el golpe de Estado que dio Marcos Pérez Jiménez en el 48. En el 48, el trienio ADECO termina derribado por una dictadura y por un golpe de Estado, por supuesto, y impuesto después una dictadura, que fue la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que tuvo una duración de 10 años. Y todos los actores que estaban fuera del gobierno, incluyendo la Iglesia Católica, sectores de la oligarquía venezolana, estuvieron de acuerdo incluso con el golpe de Estado, porque Acción Democrática también afectó ciertos sectores en términos de la educación, que tiene que ver con la influencia educativa de las instituciones educativas, a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, evidentemente, en ese momento vio el golpe con buenos ojos. Eso es lo que significa que esa primera democracia venezolana que dura del 45 al 48 es desplazada por los militares, pero por sectores también que se estaban viendo afectados por no entrar al negocio, podemos decir, de la política institucional. La dictadura de Juan, ya tú sabes que cualquiera, si me quieres detener en cualquier momento para preguntas, ya tú sabes. Ahora mismo, Mandy nos dice, tanto petróleo, pero eso no es una pregunta, es como más un comentario, dice, tanto petróleo y ese país puede tener una de las economías más potentes y el maldito comunismo sin visión. Pero es que Venezuela no todo el tiempo ha tenido una visión comunista, ha pasado por manos de gente de la derecha, de la ultraderecha, de la izquierda bueno, primero que Venezuela no se puede catalogar como un país ni comunista ni socialista en términos institucionales, porque Venezuela sigue siendo un país que las relaciones económicas sigue siendo capitalista. Es más, tú vas hoy y ves centros comerciales normales, ves McDonald's, Burger King y todas estas cuestiones, que pensar esas ideas un poco más, está mucho más cercanos a los prejuicios sobre Venezuela que a la realidad política y económica venezolana. Ahora, esa dictadura de Marcos Pérez Jiménez tiene 10 años. Esa dictadura se mantuvo, bueno, mediante la represión. Y de hecho, José, y esto es algo, ¿verdad? No es histórico ni nada. Ahorita escuché gente decir que vuelva Marcos, que vuelva Jiménez otra vez. Sí, también gente adulta, ¿verdad? De sus 60 años. Pero en relación al gobierno actual de Maduro, como que preferimos a esa dictadura, que todo estuvo bollante, que la economía estuvo fluyendo, que hubo una mejoría en la infraestructura, porque creo que se conoce, no sé si es esa dictadura, me corrija, hubo una de las dictaduras que se conoció como una de las dictaduras que toda la infraestructura estuvo en crecimiento, hubo mucha represión, hubo muchos otros problemas en cuestión civiles, pero entonces en la cuestión de infraestructura todo estaba moviéndose, ¿verdad? No sé si era esa dictadura, no recuerdo bien, pero entiendo que sí, la de Marcos Jiménez. Claro, vamos a ver, no podemos pensar es como pensar que la dictadura, por ejemplo, de Franco, pues no hizo sus deberes también, ¿no? Que no hizo su todas las dictaduras, claro, tienen aquí, por ejemplo, siempre está el mantra en España de que Franco hizo acueductos, infraestructuras, por supuesto.
sí, para que dan un golpe de Como Estado si no pasa van en a hacer Puerto también? Rico, Pedro, que no tuvimos, nosotros no hemos tenido una dictadura per se, pero por ejemplo, como pasó con el que estábamos hablando en Facebook con los compañeros, que estábamos comentando en un meme de Pedro Rosselló, Claro, que hizo supuestamente el superacueducto, que hizo el tren urbano, todo ese tipo de obras, de infraestructura, pero la diferencia de nosotros fueron que fueron obras hechas con un propósito de que alguien se beneficiara y se lucraron, claro. y Es no uno de los problemas. necesariamente de práctica, que fuese una infraestructura práctica de que el tren urbano te lleve a los lugares más importantes de Puerto Rico, del área metro, por limitarlo a esa área. Pero seguimos con... Claro, es que cualquier dictadura evidentemente va a tener cierto desarrollo económico también. No podemos esperar que una dictadura sea, pues, sencillamente dar un golpe de Estado para sentarse en un palacio y mirar cómo se desarrolla sobre el país. Evidentemente, todas las dictaduras van a ser y van a participar en cierto desarrollo. Ahora, esta dictadura se fraccionó internamente porque también, no solamente porque la sociedad ya estaba, y muchos actores políticos, incluso los propios que habían apoyado el golpe de Estado del 48, ya habían deslegitimado a la dictadura. O sea, la dictadura perdió apoyo de la base y dentro de la propia estructura económica de las relaciones entre los propios militares había ya desconfianza. Pérez Jiménez no confiaba en la gente que tenía alrededor. Eso también, eso también posibilitó el golpe. Claro, lo que dice Carolo va al punto y dice, además el sistema Saludos, político Carolo. venezolano es una democracia presidencialista y ni siquiera tiene un sistema político fuera del espectro liberal. Claro, yo creo que a Venezuela hay que verlo así y Claro. verlo también dentro de las elecciones periféricas. Pero bueno, continuando con esta cuestión de la dictadura. ¿Qué sucede? Que todo ese fraccionamiento interno de la propia dictadura, que ya no se podía sostener ni por la base ni dentro de las propias estructuras de la cúpula militar, crean el espacio para que sectores militares que eran más progresistas o que veían la posibilidad de desarrollar una democracia liberal, entre comillas, en Venezuela, pues dieron un golpe de Estado, porque todos los actores estaban presentes. Por eso la cuestión del 23 de enero del 58, que fue en realidad podemos decir, una verdadera insurrección cívico-militar, ¿no? Esta vinculación entre militar y lo civil, esta organización militar y civil participando de lleno en el cambio hacia una democracia. Incluso muchos actores como sectores muy radicalizados dentro del propio partido Acción Democrática, porque como te decía, el Partido Acción Democrática es un partido que tiene una herencia de izquierda socialista militante, del Internacional Socialista. Y su juventud era muy militante y fueron los que participaron también directamente de esa ruptura de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este marco y este contexto abrió el espacio a lo que configuraría la segunda democracia venezolana, que sería Ahí lo que se entraría entonces conoce, el pacto de punto fijo. como el pacto de punto fijo, claro. Eso fue una especie, es como lo que decía, hay un politólogo muy importante venezolano que se llama Juan Carlos Rey, que llamó este sistema el sistema populista de conciliación de élites, llamaba el pacto de punto fijo, ¿no? Porque ahí se gestionó, ahí Acción Democrática fue muy hábil, porque ahí en ese momento quien estaba dirigiendo era Rómulo Betancourt, que es una figura súper importante en la política venezolana. Rómulo Betancourt se percató que uno de los problemas que tuvieron en el trienio ADECO del 45-48 era el demasiado acceso al poder de un partido iba a traer problemas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, pensaba él, es una alianza entre todos los grupos, sentarnos a conversar y hablar sobre cómo podemos construir aquí una democracia donde hayan partidos políticos que participen de la política y que no se permitan los golpes de Estado y que el ganador y que los perdedores de las elecciones reconozcan, que eso es importante, al que haya vencido en unas elecciones. Pero una pregunta, ellos hicieron esa concertación, ¿verdad? De varios partidos, entre ellos el COPEI, Sí. Acción Democrática y otros. Pero entonces, ¿por qué si Acción Democrática era de corte radical de la izquierda, ¿por qué dejan al Partido Comunista de Venezuela como excluido de ese pacto?
lo dejan que participe como la contraposición, ¿verdad? Como una... Claro, pero no como parte del pacto. Pero no eres parte. Claro, ahí entra... Puedes competir contra nosotros, pero no eres del corillo. Claro, ahí entra lo que conocemos en las ciencias políticas como lo que se llamó la doctrina Betancourt. La doctrina Betancourt era, obviamente, de Rómulo Betancourt. La doctrina Betancourt lo que significaba era que era necesario constituir una democracia liberal en Venezuela, que Venezuela tenía que aislar a los países que tuvieran dictadura desde su concepción socialistas, como Cuba en ese momento, que estamos hablando del 58 y 59, la Revolución Cubana, el 60, la Constitución del 61 de Venezuela. Rómulo Betancourt, ahí se desarrolló toda esta cuestión de anticomunista. También está la línea de acercarse políticamente a los Estados Unidos y mantenerse leales a la política exterior de los Estados Unidos. De ahí nace la idea de mantener lejos y fuera del pacto, no ilegalizándolos, pero sí ignorándolos al Partido Comunista de Venezuela. De ahí viene la posición de Betancourt sobre, bueno, del pacto de punto fijo como tal, de todos los actores que participan ahí, que está la burguesía nacional, los partidos y los líderes políticos más importantes, la Iglesia Católica, todos apartan al Partido Comunista. Recordemos, estamos en los años 50, años 58, 59, 60, Revolución Cubana, el anticomunismo a tope, el mercantismo a tope, Estados Unidos, la Guerra Fría. Entonces, todo esto... Hay que enmarcarlo en global, en todos los sucesos que están sucediendo alrededor, que son importantísimos. Claro, es lo que plantea José Gil aquí muy acertadamente, que dice, porque Acción Democrática era socialdemócrata y el partido era comunista, prosoviético, y ven eso como una intromisión, claro. Y estaba Teodoro Petkov, que era, madre mía, un señor bastante interesante, que después podemos hablar sobre él. Él era de un partido que se llama MAS, Movimiento del Socialismo, y es interesante este personaje político del que habla José Gil, que después luego podemos comentar un poco. Ahora, hablando, ¿qué sucede? Las primeras elecciones de pacto de punto fijo, el concepto de punto fijo, antes que no se me olvide, surge porque Rafael Caldera, que es uno de los líderes de COPEI, uno de los líderes más importantes históricos de Venezuela de COPEI, pues fue presidente en 2 términos, 2 ocasiones, pues él es enfermo cuando hace el pacto y se firmó en su casa. Entonces, el hogar donde él residía con su padre, le llamaba, él y su pareja le llamaban ese lugar punto fijo, porque cuando eran novios quedaban ahí como novios. Entonces los medios de comunicación empezaron a llamar punto fijo en referencia al hogar de Rafael Caldera. De ahí sale el concepto de pacto de punto fijo por el lugar donde se firmó, que era la casa de Rafael Caldera. Ahora, ¿qué sucede? Que estos primeros gobiernos fueron muy hábiles y de no cometer los mismos errores que se cometieron en el trienio ADECO, en incluir ministros de otros partidos políticos. Eso significa que en esas primeras elecciones, quien gana es Acción Democrática, que era un partido poderosísimo. Pero, sin embargo, Rómulo Betancourt permitió ministros de otros partidos políticos como COPEI o Unión Republicana Democrática. Permitió el acceso, ¿no?, a carteras de los ministerios y eso generó confianza. O sea, eso era parte del pacto, ¿no? De cierta forma, como un elemento de buena voluntad política, Betancourt le abre la puerta a los otros partidos políticos y esto lo que hace es crear una especie de consenso, de un espacio de confianza entre los partidos políticos que generó que el pacto de punto fijo en un inicio funcionara. Y así sucedió con este partido político, con este pacto, y por eso fue una de las razones que el pacto de punto fijo fue una de las democracias más duraderas que ha tenido Venezuela. Sí, porque crea en el pueblo también, es importante verlo en el ámbito de los votos. Bueno, si se puede decir, los votantes, ¿verdad? De los que participan en las elecciones, como una confianza, como que ya pasamos una dictadura, ahora tenemos lo que es, si tenían esa, también hay que ver si tenían ese conocimiento de lo que es una democracia, ¿verdad? Que yo entiendo que sí, porque en Venezuela la gente son bien educada, ¿verdad? Sí. Tienen una educación bastante elevada, digo yo, la gran mayoría. Y tienen esa... Y claro, ahí ya en el tercer, por ejemplo, pasaron las elecciones, Rómulo Betancourt estuvo gobernando, luego llegó Rafael
Caldera, luego Carlos Andrés Pérez. Cuando llega ya Carlos Andrés Pérez, su primer gobierno del 74 al 79, ya ahí se empieza a entender que el pacto ya está, ¿cómo te digo? Que la democracia ha madurado en cierta medida, ¿no? Porque obviamente no se ha perpetrado golpe de Estado, los gobiernos han sido respetados, los que han perdido las elecciones han reconocido al adversario que ha ganado, hubo cambio de gobierno, Rafael Caldera, que era de COPEI, ganó las elecciones y fue presidente del país. Entonces, todo ese cambio también permitió y se reconoció en cierta medida que la democracia de punto fijo estaba en cierta medida funcionando. Bueno, aquí hay un punto súper importante que podemos introducir que tiene que ver con la figura de Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque evidentemente ya más o menos tenemos encima de la mesa algunas características importantes de lo que fue la democracia del pacto de punto fijo, y ya pudimos ir introduciendo la figura de Hugo Chávez, luego hablar un poquito sobre lo que fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que es importantísimo entender el deterioro político y económico que se empieza a gestar ahí precisamente. Que eso para empieza poder, a allanar el terreno para que Hugo Chávez entre claro, fuertemente con todos los poderes al gobierno. Al gobierno. Pues mira, Hugo Chávez, hay que entender primero que nada que la figura de Hugo Chávez Hugo Chávez cuando entra a lo militar, entra precisamente cuando en la presidencia de Rafael Caldera, en el 71, entra Hugo Chávez al mundo militar, y cuando entra, Hugo Chávez de la primera camada de militares que no entran a lo que se conoció como la Escuela de las Américas. ¿Tú sabes lo que fue la Escuela de las Américas? No, nunca lo había escuchado. Pues mira, la Escuela de las Américas era una institución estadounidense, en principio fue fundada en 1946 para luchar contra el comunismo y toda esta catarsis y paranoia anticomunista que se desató, bueno, en todo el mundo y precisamente encabezada por los Estados Unidos. Y era una escuela militar en Panamá en principio, luego se mudó a los Estados Unidos, a Georgia me parece, y en esa escuela preparaban a los militares latinoamericanos sobre cómo combatir la guerrilla comunista, sobre torturas, y tienen un montón de cosas bastante horrorosas, de violaciones de derechos humanos, técnicas de tortura, incluso los militares chilenos, por ejemplo, del 73 en la dictadura. Mira lo que dice José Gil, que dice la Escuela de Entrenamiento Estadounidense en Panamá, que ahora creo que está en Georgia. ¿Qué sucede? La camada de militares de Hugo Chávez fue la primera. Hugo Chávez no participó de la Escuela de las Américas, sino que en el 71, bajo el gobierno de Rafael Caldera, se desarrolla lo que se llamó el Plan de Estudios Andrés Bello. Eso es lo que significaba que el mundo militar se empezó a profesionalizar. Estaban entrando a hacer reflexiones y a introducir los estudios universitarios, sociología, Eso historia. que él dice que él empezó por la universidad. Claro, es que estamos hablando de que hay que contextualizar a Hugo Chávez ahí precisamente, que no es un militar que viene de esa cúpula de militares que participó en la Escuela de las Américas con los Estados Y Unidos. un personaje no. que leyó el manifiesto comunista, que leyó de Stalin, que leyó de Marx, o sea, que no era una persona, un militar. Usualmente el militar se ve tipo leído. Sí, usualmente el militar es un personaje que lo que utiliza es la fuerza y no tiene un conocimiento académico, un conocimiento ideológico. Sin embargo, Hugo Chávez claro. se versó en todo lo ideológico, ¿verdad? Y de hecho, él está diciendo que él, en una entrevista, él dice que él pertenece empiezan a hacer un movimiento que el gobierno mismo lo acepta, que lo empiezan a arrestar, que lo empiezan a perseguir, porque es un movimiento más que todo ideológico. Que no recuerdo el nombre del movimiento que él comenzó. ¿Cuál es el nombre del movimiento? El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Fue el primero. Bueno, en realidad tuvo unos nombres previos, pero eso fue la milicia. Sí, desde que estuvo en la milicia se creó esta organización que te llaman visto, que es el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, pero en los 200 ese movimiento tuvo del nacimiento de Bolívar, porque se fundó en 1982 la organización, pero la organización tuvo unos nombres previos y fue
fue desarrollando luego el concepto de movimiento bolivariano revolucionario para el Caracazo, que fue en el 89, que luego también hablaremos un poco, porque es un, es Se puede un decir que Caracazo es como también un aliciente para que... el Caracazo marca totalmente toda la dinámica política en el 89 y de ahí también sale la figura de Hugo Chávez en todo el rollo. Ahora, ¿qué sucede? Que Hugo Chávez tenemos que contextualizarle de... Claro, no era el MBR, como dice José Gil, no era una organización marxista, en realidad era una organización en principio militar, y tenemos que recordar que el mundo militar venezolano siempre ha sido antimarxista, por lo tanto, marxista jamás iba a poder ser una organización de esas características. Era todo una organización patriótica, nacionalista, del rescate de la patria y el rescate de la reconstrucción de la república y esas ideas, personaje es de lo que tenía en realidad Bolívar. dentro del movimiento bolivariano revolucionario. Y la figura de Bolívar como figura importante, claro, eso, pero no era una organización marxista ni socialista, ni mucho menos, totalmente lejos, ni cerca de eso. Ahora, es importante de cómo mucha gente, porque, vale, ahora, mejor. Ahora sí, la señal, te vemos mejor, pero por lo menos te escuchas, sí. Vale, vamos a ver si mejora esto, me avisas cualquier cosa. Dale. Pues es importante entender esto porque de ahí van a salir una generación de militares como Hugo Chávez, que es una concepción patriótica, nacionalista, de reconstrucción de la democracia, de refundación de la república y todas estas nociones, muy bolivariano también, porque los introducían en estudios muy patrióticos en términos de la figura histórica como es el libertador Simón Bolívar, etc. ¿Qué sucede? Hugo Chávez es una figura que es bastante compleja en el sentido de que no siempre tuvo una posición clara sobre una cuestión ideológica, sino que fue evolucionando a través del tiempo y se fue acomodando también a circunstancias y al contexto que se le dio Yo te estaba por comentando casualidad. que él mismo y los detractores de él, los críticos, lo mencionan mucho y te lo estaba comentando, que al principio él dijo que él no era socialista. Él dijo, no, yo no soy socialista. Ahora, ¿qué sucede? De ahí nace, algo muy importante en términos ideológicos, cómo se va construyendo esto. Aquí tenemos que ver, hay dos figuras muy importantes, uno se llama Adán Chávez, que es el hermano de Hugo Chávez, y un señor que se llama Douglas Bravo. Douglas Bravo era un señor del Partido Comunista que se sale del Partido Comunista, monta un partido que se llama Partido de la Revolución Venezolana, con quien está también junto al hermano de Hugo Chávez. Esta gente empieza a desarrollar una noción no necesariamente marxista, aunque vengan del Partido Comunista, empiezan a desarrollar una idea, ellos tienen la idea de que tienen que desarrollar una ideología autóctona. Esa idea, de ahí Hugo Chávez recoge todo este planteamiento y desarrolla dentro del movimiento bolivariano revolucionario 200 lo que se llama la ideología del árbol de las tres raíces, así se llama. Esta ideología, ya lo podemos discutir un poco sus características, se regía por tres figuras fundamentales venezolanas. Simón Bolívar, la figura fundamental, que de ahí se extrae la noción del antipartidismo, del republicanismo y de la Unión Latinoamericana. Estas tres nociones se recogen de Simón Bolívar. Luego está la otra figura, que también es muy importante, que es la de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue el profesor de Simón Bolívar. Entonces, ¿qué se saca de Simón Rodríguez? De Simón Rodríguez lo que se desarrolla es la idea de un socialismo utópico, porque Simón Rodríguez en realidad en sus escritos, que eran de 1820 a 1830, todavía no había un planteamiento socialista como tal, como nace con Marx ya en los años 40 y 50 y 60 del siglo XIX, sino que lo que hay es un planteamiento de socialismo utópico, ¿no? De ahí sale primero ese socialismo utópico de Simón Rodríguez. Luego está otra figura fundamental que es que le da el toque de lucha de clases, que es Ezequiel Zamora, que es un líder revolucionario del siglo XIX que luchó en la guerra federal venezolana en los años 50 del
del siglo XIX, perdona, y de ahí se saca la conexión y la idea, ¿no?, de la lucha de clases. Incluso hay unas argumentaciones y unas frases muy conocidas de Ezequiel Zamora, que él decía horror a la oligarquía. O sea, que había que terrorizar a la oligarquía. Así que ya vas viendo más o menos cómo se va nutriendo lo que es la ideología como tal, de la construcción y el desarrollo de lo que ellos llamaron una ideología autóctona, que no es, eso no es marxismo como tal, sino que es una mezcla Es una de mezcla, conceptos exacto, de Bolívar, de Bolívar, de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora. Eso es lo que se llama la raíz. un tipo de socialismo también nacionalista. Sí, sí, claro. Pero utilizando a figuras autóctonas. Ese era uno de los planteamientos de Adán Chávez y Douglas Bravo, que venía del Partido Comunista y que Hugo Chávez hace suyo como político ideológico. Y eso se integra dentro de lo que fue el movimiento bolivariano revolucionario de Occidente. Ahora, la crisis económica, política y social que sacude a Venezuela en los años 80, eso es lo que es el caldo de cultivo como tal, que va a catapultar, como quien dice, a la figura de Hugo Chávez como una figura carismática e importantísima en Venezuela. Como todos conocemos, en el 1989, entre los días del 27, 26 y 27 de febrero del 1989, fue lo que se conoce como el Caracazo, que fue una explosión social donde la sociedad prácticamente destrozada por el hambre, por las privatizaciones que se estaban dando, por la entrega, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, este saqueo Eso lo llegué a ver yo institucional en que televisión. pasó. El Caracazo lo llegué a ver yo en la Eso televisión. fue, mira, a veces mucha gente, a veces hacen planteamientos sobre la crisis que está viviendo Venezuela, que no son las demás características, porque Venezuela tiene una inflación, que lo hemos hablado con Carlos varias veces, de un país en guerra. O sea, es imposible que ni el gobierno más ineficiente del mundo puede tener una inflación prácticamente como la de Siria o peor, meramente por la ineficiencia de un gobierno. Sino más bien que esto tiene que ver con una guerra económica desde el exterior, con la destrucción interna, ¿no? Y la Así que deslegitimación lo que tú quieres interna. decir es que el planteamiento del bloqueo es real, porque los detractores dicen Claro, es dicen que no, claro, sí. ha sido la corrupción, ha sido A ver, mira, los otros días la BBC Mundo, ¿conoces lo que es ese medio de comunicación británico? claro, claro. La BBC Mundo entrevistaba a líderes de Guaidó, donde ellos mismos, bueno, que esto es notorio. Es que a mí me parece muy gracioso cuando hay gente que dentro de su sesgo ideológico no son capaces de reflexionar un poco más allá para ver las cosas en su justa perspectiva y hacer un análisis mucho más balanceado. ¿Qué sucede? Los Estados Unidos, por ejemplo, bueno, esto lo resumo un poco para continuar con la cuestión del Caracazo y explicar por qué esta cuestión. Estados Unidos ha congelado todos los activos de Venezuela. Estados Unidos ha saqueado literalmente las propiedades de PDVSA en los Estados Unidos y de la empresa petrolera que se llama Citgo, donde venía prácticamente el 95% de los ingresos del Estado venezolano. Estamos hablando de que le congelaron propiedades en Inglaterra, oro en Inglaterra también. Y esto no lo dice en medios de comunicaciones bolcheviques, ni chavistas, ni bolivarianos. Esto dice la BBC y muchos medios de comunicación como CNN. Esto es notorio. Negarlo es sencillamente querer enajenarse y no comprender lo que es la realidad. Te lo pregunto y te lo planteo porque siempre que veo una entrevista, y que te lo estaba diciendo ahorita, todas las entrevistas que he visto sobre el chavismo y sobre el actual presidente Maduro, todos apuntan a que el bloqueo es una fantasía, número uno, y número dos, que el problema ha sido puntualmente de corrupción, de que el dinero que se ha utilizado del petróleo se sobreutilizó en gasto público, hubo un excesivo gasto público que después no se pudo contrarrestar con eso no habrá sido en VisualPolitik, de casualidad. VisualPolitik se la tira, pero no ha sido VisualPolitik en todo momento yo no he escuchado ni un solo argumento a favor del chavismo, ni en muchísimo menos de Maduro, ¿verdad? Pero es que en realidad, fíjate, es que en realidad yo creo que no se trata sobre si uno dice argumentos a favor o en contra del chavismo, no. Es que se trata de hacer una reflexión real sobre las agresiones que está sufriendo ese país, el Por asedio eso, y unas internacional. agresiones que cuando tú estudias la historia
desde la historia moderna, política y económica. Tú estás viendo una línea que hay un problema gravísimo en casi todos los presidentes, por ponerlo por presidentes, ¿verdad? Para hacerlo lineal y claro, organizado. aquí te lo dejo para seguir. No es posible, ni con el gobierno más ineficiente del mundo, tú tener una inflación de un país en guerra. Que esa es la inflación de Venezuela. No es posible. No es posible. Pues, por lo tanto, dentro de esa afirmación real de tener una inflación como un país en guerra, hay que ser un poco más riguroso y más serio y hacer un poco más crítico, que no te tiene que gustar Maduro ni Chávez. Sencillamente hacer una reflexión real para poder llegar a conclusiones mucho más realistas de la política y no caer en el sesgo mediatizado, en los lugares cansinos y típicos, ¿no?, de la política muchas veces, de querer, es que socialistas y no saben gobernar y no saben gestionar. Como que eso es muy revisionista y eso no explica absolutamente nada sobre la realidad venezolana. Y es penoso porque yo creo que es bueno que este tipo de conversación que estamos haciendo es buena, porque a lo mejor hay gente que quizás se acerca un poco más a una realidad y tener un poco más de empatía, digo Claro, yo, es que con el las punto de este circunstancias. tipo, José, el punto de este tipo de conversación y este tipo de temas en específico es que personas que no tienen quizás como siempre lo repito, que no tienen un acercamiento histórico o no tienen una formación vaya, que valga la redundancia, formal en historia, en economía, en todas esas disciplinas, o que no está pendiente 100% a este tipo de temáticas, que solamente saben de esto por referencia de un comentario, ya sea en Facebook, ya sea por las noticias, ya sea por aquí en Puerto Rico, haciendo referencia, ¿verdad?, local, a un político que menciona, es que no queremos ser Venezuela ni Cuba, ¿verdad? Porque eso resuena en Puerto Rico en todo el discurso político, ¿verdad? Cuando se está hablando Claro. por ejemplo, de Carmen Yulín, no, es que no queremos ser como Carmen Yulín, porque si Carmen Yulín llega al poder, pues vamos a ser como esto tan simplista, ¿verdad? Porque se reduce. Pero es que es simplista, porque decir sencillamente que mira la inflación que tienen porque es que tienen medidas socialistas es bastante superficial y no comprender primero lo que es gobernar un país neocolonial en Mira, realidad, José, me gustaría que que contestes está en la periferia. José, me gustaría tú que contestes esta pregunta, porque creo que también Sí, es lo tuyo. ¿Cómo influye Estados Unidos en la inflación de Venezuela? Me imagino que tiene que ser un amigo tuyo, ¿verdad? Porque no lo conozco. Daniel Cuervo pregunta. sí, pana, saludo Dani. Una buena Sí, un pregunta. pana fuego, buena gente. Una muy buena pregunta. Pues mira, es que voy a contestar esto y volvemos a lo mismo para Dale, disculpa que te poder terminar interrumpí, la pero que no entendí. quiero también contestarme. Claro. Pues Oye, vamos y a José, ver, te acabo pregunto, de... vamos a enmarcarnos en una hora, porque si es una hora estamos casi por terminar, o nos podemos estirar un poquitito. Tú me dices, Nos porque ya, podemos estirar un poquito. Nos dale, podemos porque tú estirar un estás más poquito, no hay lejos problema. tú sabes, tú estás más tarde que yo. Dale. Pero bueno, contestando esta cuestión, acabo de decir hace unos minutos que una de las situaciones fundamentales que se está dando con Venezuela es que, por ejemplo, los Estados Unidos en este momento ha congelado todos los activos de Venezuela en los Estados Unidos, incluso ha expropiado literalmente. Esto ha sido, así yo creo que lo podemos llamar, una expropiación literal de toda la infraestructura de la empresa PDVSA en los Estados Unidos y Cisco, que es de donde proviene el ingreso, la inmensa mayoría de los ingresos del Estado venezolano, que con lo que sostiene pues, la política pública, las instituciones, la política de un Estado en general. Eso incide precisamente también en las relaciones económicas internas. Y no solamente que eso solo incide en las relaciones políticas y económicas internas, que eso incide en la moneda venezolana. Y Y te no pregunto, solamente eso incide, es que incide también la inestabilidad interna que desde el exterior también se presiona para que esa inestabilidad se mantenga. Y es muy difícil insisto, es muy difícil que un país que tiene una inflación literal como un país en guerra, sencillamente llegue a unos niveles como esos meramente por un gobierno ineficiente. Miren, ni el gobierno más inepto del mundo, en realidad, podría tener una inflación de esas características. Ni Siria, que bueno, Siria lo más probable sí, porque Siria es un país literalmente en guerra también.
Pero entenderlo de esta manera te puede hacer como una visualización mucho más sencilla, de incluso tratar de ser un poco más crítico desde la perspectiva de quienes inciden en que Venezuela esté en la situación actual. ¿Qué ibas a decir, Miguel? Que no ha sido los gobiernos, y no tan solo el gobierno de Hugo Chávez, no han fallado en recaer toda la economía en la cuestión petrolera, o me equivoco yo si ellos se han recostado, porque a sabiendas de que, como tú dices, la inflación ha estado a unos niveles exorbitantes, y no, Hugo Chávez no pudo crear otro tipo de mecanismo económico para no solamente depender aunque la industria petrolera se supone que con eso tú podrías tener un país bollante, Claro. pero obviamente no es tan simple como decir la industria petrolera, porque no le pertenece al Estado. No, sí, a ver, la industria petrolera venezolana le pertenece al Estado desde 1976, cuando se nacionalizó con Carlos Andrés Pérez, y se nacionaliza precisamente, y es muy Y ahora, hoy en día está, interesante el tema. Sí. Hoy en día le pertenece al Estado. Otra cosa es que se haya dado concesiones a algunas empresas durante punto fijo, aunque estuviera nacionalizada como tal el petróleo y las empresas, como PDVSA. Y otra cosa es que se le dieran concesiones a algunas empresas para extraer petróleo y exportarlo y todas estas cuestiones, pero eso es otro rollo. Pero sí es cierto que el petróleo no lo nacionalizó Hugo Chávez, se nacionalizó bajo la primera administración de Carlos Andrés Pérez en el eso leí. 76. Y eso se da en un contexto de la creación de lo que es la OPEP, ¿no? La Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, dentro de ese contexto geopolítico, es que se nacionaliza, incluso nadie se quejó de esa nacionalización, es curioso. Nadie se quejó porque evidentemente dentro de la lógica interna, quien también se lucraba y se lucra en general de la extracción de petróleo eran las clases dominantes en ese momento. Hoy en día ya podemos hacer otro señalamiento que tiene que ver con las capas de los partidos políticos, especialmente pues, del partido de gobierno, por supuesto, y mucho más en un contexto de crisis, ¿no? Por eso toda la corruptela y todos los procesos de corrupción que se están dando en términos de generalizados, que tiene que ver dentro del contexto de guerra que vive prácticamente Venezuela. Es evidente que hay una fractura institucional y ese tipo de situaciones no pueden negarse, porque negarse también es como hacerse el cielo, ¿no? Sobre una situación que se está generando. Ahora, volviendo, pues claro, y evidentemente ideológicamente uno no puede engañarse a uno mismo. Claro que hay corrupción. Claro que han hecho un montón de cosas mal que incluso podemos hablar ya mismo sobre ellas. Ahora, hablando sobre el Caracazo crea las condiciones económicas. En el Caracazo se crean unas condiciones, hablando de los años 80, de la década de los 80, el 89 es el Caracazo. Estamos hablando de la época de lo que conocemos en las ciencias políticas como la época rampante del neoliberalismo, que es una lógica traída por la administración de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, ¿no? De ir desmontando los estados nacionales, específicamente los estados de las periferias, ¿no? Que ellos no desmontan sus estados. Es que Europa no desmonta sus estados, sino que quienes desmontan sus estados son los países más débiles, que necesitan sus estados para ser fuertes, pero los debilitan, porque esa es la mejor forma de que los estados del centro pueden dominar. Claro, y instalan ahí su aparato. Si tú tienes un estado económico. Claro, y ahí es que contextualizar Venezuela. En los años 80, en el apogeo de lo que conocemos como el neoliberalismo, yo sé que los liberales, y Dani que está por ahí lo más probable escuchando, son los negacionistas del neoliberalismo, ¿no? Cuando en las ciencias políticas ya hay un montón yo creo que millones de artículos que explican cada aspecto de por qué razón se llama esta cuestión neoliberalismo y de la época específica en cuando nace, de reestructurar, ir desmontando las capacidades de los estados nacionales para entregarle la soberanía al capital transnacional y a las lógicas, ¿no? del misterioso libre mercado, etc. Ahora, el 89, toda esa crisis de desmontaje, de desbaratamiento, desmontaje, destrucción del aparato estatal venezolano para entregarlo al capital transnacional, lo que crea es una crisis tremenda. Y crea una crisis tremenda porque la sociedad, tú no haces una transición, tú sencillamente desmontas el Estado, pero la sociedad no tiene un salvaguarda de instituciones en las que puedan convivir, ¿no? Como digamos, no existe un eje estatal que guíe a la sociedad. Y normalmente muchas veces eso es lo que pasa, que al tú romper
y ir desmontando el Estado, lo que se crea es un vacío, en el cual lo que deja es pues el caos, que fue lo que pasó en Venezuela en ese momento. Quedó, imagínate, la deuda de Venezuela alcanzó los niveles que nunca había alcanzado, y 85% de la renta petrolera, imagínate, el 85% de la renta petrolera se utilizaba para pagar una deuda externa. Eso lo que significaba que el Estado no tenía capacidad financiera de poder cumplir con sus responsabilidades administrativas. Exacto. O sea, eso te desborona todo un proyecto de política pública, que fue lo que pasó con Carlos Andrés Pérez entre el 89 y el 93. En el 89 todo, pero eso hoy es una acumulación de circunstancias que se van dando, y la explosión donde murió extremadamente y 3.000 enviadas por el presidente Andrés Pérez, salió a la calle a dispararle a la peña. Era como salir. Habla ahora, a ver. ¿Yo me escucho bien? Acá me está dando una señal como que tengo el internet inestable, pero acá no te estoy escuchando. Sí, yo te escucho. Ahora te ves perfecto. Ahora te escuchaste bien. Y ahora. Perfecto. Vale, ahora. Imagínate, estamos hablando de que el ejército salió a las calles, que eso no ha pasado durante el chavismo jamás, que el ejército salga a las calles con mandato directo a dispararle a la gente que está saqueando las tiendas para alimentarse. O sea, estamos hablando de unas circunstancias eso marcó al pueblo venezolano. Claro. Incluso claro, eso marcó incluso la cúpula militar. Esa cúpula militar que estudió en el proyecto, en la escuela Andrés Bello, todo este proyecto que te acabo de explicar, que rompe con la lógica y tradición que había de enviar a los militares a la Escuela de las Américas. Todos estos militares que se desarrollaron con Hugo Chávez, todos se empiezan a replantear la legitimidad de un gobierno que utiliza a las fuerzas militares para dispararle a la gente que está saqueando un comercio para comer, que era lo que pasó en el Caracazo. Eso fue lo que pasó en el Caracazo. La gente salió porque querían comer, porque no tenían dinero para comer, por muchas circunstancias, por la crisis económica brutal. Y el ejército sale a apaciguar, ¿no? Por mandato del presidente Carlos Andrés Pérez. Esto deslegitimó totalmente. Esto fue una ruptura. Esto fue un antes y un después en Venezuela. Esto creó el espacio para que el Movimiento Bolivariano Revolucionario de 200, el MBR, decidiera dar un golpe de Estado, o lo que ellos denominaron como insurrección cívico-militar. Eso lo podemos ver desde las dos perspectivas. Ahí fue entonces cuando por primera ocasión sale la imagen de Hugo Chávez, un personaje que, ¿verdad? Que no había salido a la luz pública, entonces lo arrestan y estuvo, ¿cuánto? 2 años preso, ¿verdad? Claro. Pero antes le dan una entrevista que fue bien. Hasta 2 años. Hasta a mí yo dije, esa entrevista que él dio cuando lo arrestaron fue como que, bueno, de un militar escuchar lo que él dijo tan tranquilamente. Mira, no logramos nuestro cometido. Objetivos. Claro. Con calma, gorillo. Mira. Luego, mira si fue hasta como una visión profética, y no lo estoy enmarcando porque no lo quiero enmarcar en una visión de que él ya sabía de que para dónde él iba. Él dice, más adelante podemos hacer, como que quiere decir, más adelante se puede hacer otra cosa, y termina en la presidencia. Mira, ahí José Gil hace una explicación muy certera sobre el problema de los años 80 y tal, sobre los precios, el aumento de calidad de vida, bla, bla, bla. No entendí lo que dijo. Me imagino que fue algo que ahorita dijimos. Bueno, hablando de esta cuestión, el Caracazo fue antes y después. ¿Qué sucede? Que el movimiento bolivariano revolucionario de Ciento entonces decide actuar sobre este tema, porque ya incluso la propia cúpula militar no reconocía a Carlos Andrés Pérez como presidente, porque el Caracazo, desde su concepción, lo había deslegitimado, ¿no? Luego, en el 92, surge lo que se llamó el golpe de Estado que estaba hablando, o la insurrección cívico-militar, como lo quieran ver, porque yo creo que ambas cosas son válidas. Y ambas cosas son válidas porque
sí es cierto que hubieron sectores civiles que eran parte del plan. Esto no era un golpe de estado típico latinoamericano, donde los militares dan un golpe Exacto. y ponen a un militar, Incluso hay una figura clave para entender esto que se... Mira, hay una figura clave que se llamaba, claro, Cleber Ramírez Rojas, es muy importante, y un libro muy interesante que se llama Documento del 4 de febrero del 92, es un librazo, donde explica ahí los documentos que se habían desarrollado previo al golpe o a la insurrección cívico-militar, quién iba a poner de presidente, cuáles eran sus lógicas económicas, políticas. En realidad era una refundación de la República, eso eran sus nociones en realidad. Y había una configuración militar y civil, por eso la cuestión que yo llamaban de insurrección cívico-militar. La realidad, que la inmensa mayoría de los civiles comprometidos no participaron. El gobierno se enteró del golpe de Estado ya con tiempo. Pudo prever y actuar antes de que los militares que acompañaban a Hugo Chávez pues dieran el golpe de Estado de forma efectiva. Entonces el golpe fracasa. ¿Qué sucede? Hugo Chávez cae preso, que es lo que tú estabas hablando ahora mismo. Se da una disputa porque hay todavía militares que siguen combatiendo, que creen que todavía pueden ganar la insurrección o el golpe de Estado y siguen combatiendo. Y le dicen a Hugo Chávez, vamos a ver, tú tienes que salir ahí, entre los medios de comunicación, escribe algo y tienes que decir que esta gente pare. Entonces Hugo Chávez les dice, hay un libro muy bueno que se llama, de Agustín Blanco Muñoz, es buenísimo, lo recomiendo, que se llama Venezuela, del 4F del 92 al 6D del 98, habla el comandante Hugo Chávez Frías. Ese libro es muy bueno porque es una entrevista desde 1992 hasta 1998. Es un libro de unas 700 páginas, pero vale la pena porque ahí te detalla todos estos detalles que te estoy dando yo, por ejemplo, del golpe de Estado y de las conversaciones que se dieron. Si lo puedes poner, te lo voy a agradecer. Sí, luego si quieres lo pongo ahí en el chat que hay, ¿no? Se puede poner y se queda, ¿verdad? Sí, si lo pones en los comentarios, ¿sí? Yo lo estoy poniendo, la última vez yo puse los libros que usé de referencia así por encimita, yo los puse en los comentarios. Vale, vale. No sé si se puede hacer en el mismo video, ponerse como un subtítulo o algo. Yo lo estoy poniendo ahí porque lo veo como lo más práctico. Luego lo intento, si no, lo pongo en comentarios y se quedan ahí. La gente que quiera acceder a ellos, pues puede acceder a ellos y buscarlo. Ahora, esas conversaciones que se dieron, Hugo negó a escribir lo que iba a decir. Entonces los militares dijeron, pues no vas a salir a hablar. Entonces le dijo, pues no salgo a hablar. Entonces los militares tenían la necesidad de que él saliera a hablar en público ante los medios de comunicación, y yo creo que eso fue el peor error que pudo cometer la cúpula militar, porque le dieron el espacio a alguien que no solamente era un militar, sino que a alguien que ya se configuraba a sí mismo como un político. Sí, por eso el vídeo de esa entrevista, cuando él sale entre los medios de comunicación, es más, tú vas a Venezuela, todas las veces que yo he ido a Venezuela, con cualquier persona que tú hables, te va a decir lo mismo. Estas palabras te van a decir. Nunca Hugo Chávez fue una gran persona porque fue el único que en aquel momento de crisis reconoció su responsabilidad. Él asumió la responsabilidad de lo que había pasado. Es súper interesante. Claro. Nosotros hicimos él dijo, fallamos. Hicimos esto, fallamos. Y bueno, ya tenemos que deponer las armas porque el plan no se lograron los objetivos que buscaban, que eran reemplazar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Vale, ahí cae el del discurso, y eso lo que hace es catapultar a la palestra pública y convierte a Hugo Chávez. Oye, y otro error no fue, no recuerdo cuál fue el presidente que lo indultó y lo sacó de preso. Claro, Caldera, Rafael Caldera. El mismo, ¿quién fue? ¿Caldera fue? Rafael Caldera. Que mucha gente dice, mira, que te expliqué que los años... Eso no fue la realidad. La realidad es que el caso fue, ¿cómo se dice? Sobreseído, que dicen que no siguió el proceso. Lo dejaron salir en realidad porque en realidad había temor, como se había convertido en una figura carismática, tenían temor de que su encarcelamiento lo convirtiera en un mártir y eso trayera otros problemas mayores. Yo creo que por eso fue que lo dejaron y el proceso jurídico no continuó. Caldera dijo que lo iba a indultar, pero Caldera no lo indultó, no tuvo que ver con Caldera en realidad.
Lo que pasa es que Caldera era el presidente en ese momento, porque Caldera fue presidente creo que desde el 93 y en el 94 que cancelan a Hugo Chávez, claro. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se da una disputa, porque el movimiento bolivariano revolucionario 200, cuando Hugo Chávez sale de la cárcel en el 94, era una organización que en principio era clandestina, que creía en la revolución, no en las elecciones, y que lo que estaba hablando siempre constantemente era de la necesidad de ser una Asamblea Nacional Constituyente. Eso era lo que planteaba. Una Asamblea Nacional Constituyente o una revolución. Punto. Eso era el marco. Ahí se da un debate entre los años 94 y 96, en el cual Hugo Chávez empieza a plantear la posibilidad de montar un partido político electoral. Incluso el propio Chávez plantea que hubo gente que lo amenazaron de muerte por toda esta cuestión, incluso. O sea, gente de izquierda más radical, porque de eso tampoco se habla mucho. Hay sectores que eran mucho más radicales en realidad. Claro. Hay un partido que se llamaba Bandera Roja que amenazó a Hugo Chávez de muerte, que veían a Hugo como un peligro, lo veían como un peligro desde la izquierda, porque como lo veían como un socialdemócrata, fíjate. No sé cómo lo verán, pero creo que ese es el planteamiento más. Mira, este es muy socialdemócrata. Pero ve a Hugo Chávez como un socialdemócrata, no sé. Bueno, yo te voy a explicar luego cuál es mi concepción de acuerdo a mis investigaciones. Luego te digo. Dale. Y te voy a tipificar la Revolución Bolivariana, te voy a tipificar a Hugo Chávez como figura carismática. Pero ya luego. Ahora, ¿qué sucede? Incluso Nicolás Maduro se negaba. Nicolás Maduro no estaba de acuerdo en crear un partido político. Era de los que se negaba dentro de la cúpula del movimiento de crear un partido político. ¿Qué pasa? Hugo Chávez empieza a hacer los acercamientos y los diálogos, y ahí se dieron, entre el 96 y el 97, se dan dos asambleas fundamentales en el movimiento. En esas asambleas, en la primera asamblea se decide discutir el tema electoral, pero la inmensa mayoría no quería ir a la vía electoral. Querían esperar una insurrección popular. Esperarla. Es como esperar algo que tú no sabes cómo va a acontecer y si se va a dar. Vamos a esperar una insurrección cívico-militar, pero vamos a evaluar, vamos a hacer los acercamientos al pueblo. La sociedad percibe a Hugo Chávez Frías como candidato. Entonces, ¿qué sucede? Que de esas investigaciones que se hacen en términos estadísticos, se ayudó a reducir que un gran porcentaje de la población veía a Hugo Chávez como una figura presidencial. De ahí, ya en la segunda asamblea, se propone otra vez sobre la mesa en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 la opción de ir a las elecciones, y gana la opción de constituir un partido político. De ahí nace lo que fue el movimiento Quinta República, que fue el partido político. Exacto. El partido político electoral de Hugo Chávez, el movimiento Quinta República. ¿Por qué era Quinta? Vamos a ver. Primero le ponen movimiento, porque recuérdate que uno de los factores, una de las nociones del bolivarianismo es el antipartidismo. Por lo tanto, si son antipartidos políticos, porque la concepción bolivariana del partido es que divide al pueblo, pues te montan el concepto de movimiento. Movimiento, para quitar la cuestión de partido como tal. Claro. El quinto, con una V, porque no te ponen una V, de quinto. MVF. Claro. Claro. Y el quinto tenía que ver porque los revolucionarios bolivarianos estos la línea de Hugo Chávez más que todo, porque allí en realidad todo el mundo es bolivariano, todos los partidos, objetivamente todos lo son, decían que ellos iban a constituir la Quinta República. Entonces de ahí nace el movimiento Quinta República, ¿vale? Esta es la lógica de este movimiento, que es refundar lo que ellos veían como la Quinta República venezolana. Y no se podía utilizar el nombre de Simón Bolívar dentro de las siglas del MBR, porque suena igual incluso. MBR, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, o el Movimiento Quinta República es MBR también. O sea que con una V. O sea, fonéticamente es parecido también. Exacto. Y no pusieron bolivarianos porque dentro de la legalidad venezolana no se puede utilizar el nombre del Libertador en partidos políticos. Por eso el Movimiento Quinta República no tenía ese dato dentro de sus siglas. ¿Y eso por qué? Porque la ley electoral venezolana prohíbe que se usen las figuras del Libertador. Es que Simón Bolívar en Venezuela es la figura máxima, entonces es Libertador de América Latina. Entonces así es que se percibe. Nadie puede utilizarlo en un partido político. Por lo tanto,
Hugo Chávez y todas sus líneas no podían utilizar el nombre de Bolívar porque evidentemente la legalidad se lo prohíbe y bueno, ellos están de acuerdo que tampoco se puede utilizar. Entonces, por eso utilizaron un concepto que era parecido al MBR 200, MBR, el Movimiento Quinta República, ¿no? Suena igual cuando solamente pronuncian las primeras letras de cada palabra. Sonoramente suena igual. Suena parecido. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál era el proyecto ideológico? ¿Cuál era el concepto ideológico del MBR? Pues lo que te comenté hace un rato, que era el árbol de las tres raíces. Esa era la concepción ideológica. Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. Esa concepción ideológica era lo que construía en general las líneas ideológicas del movimiento Quinta República, que fue el primer partido electoral de Hugo Chávez, que arrasó en las elecciones, ganó la presidencia, ganó la mayoría de los escaños dentro de lo que se llamaba en aquel momento el Congreso Nacional. Luego de las elecciones, Hugo Chávez plantea lo que era el proyecto del movimiento revolucionario 200. Hugo Chávez juramenta ese mismo día, planteó, recuerdo las palabras que les he leído tantas veces, que dice: juro frente a esta moribunda constitución. Sí, eso está en video. Sí, eso está en video. Que vamos a reformar la constitución, que diga que vamos a desarrollar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tú sabes cuánto por ciento ganó las elecciones? Fue como por un 80, algo así. ¿Cuál es? ¿Del 98? La del 98, sí. Las del 98 las ganó, no las ganó, creo que un 54%, no, un 80% nunca llegó. Él llegó a un 62%. Yo llegué a leer en algún lugar, no sé. No, lo que fue aprobada, porque fíjate, aquí hay una cosa que hay que apuntar muy claro. La única constitución que el pueblo... La constitución sí, fue votada por la mayoría del pueblo. Y esa constitución, la del 99, que es la de la República Bolivariana, ahí se incluye el concepto de... Bueno, pero no la aprueban como un 99% de todo lo que él le manda, ¿verdad? Sí, mira, ahí tenemos que, sí, ahí fue aprobada en el Parlamento, que se convirtió en Asamblea Nacional, el concepto de Asamblea Nacional, y fue aprobada luego por un referéndum, cosa que no pasó con la Constitución de Punto Fijo de 1961. Ahí le das una legitimidad más, ¿no?, a la Constitución de la República Bolivariana, porque ha sido la única en realidad que ha pasado el pedazo de un referéndum del pueblo. El pueblo también la aprobó, no solamente los políticos dentro del Parlamento. Se ve el espectro democrático ahí en todo su apogeo. No, la Constitución venezolana es una constitución muy avanzada en general. Incluso dentro de la concepción de los tres poderes típicos, que es el legislativo, ejecutivo y judicial, él añade dos más, que es el poder electoral y el moral. Y el moral. Entonces, que ahí está la Contraloría Social y otros elementos internos dentro de eso. Entonces, crea dos poderes adicionales, que incluso luego en la reforma del 2007 intentó introducir otro poder, que era el poder popular. Que ya esas son unas críticas que ahí, yo creo que las críticas al chavismo se le pueden dar mucho más en el intento de la reforma constitucional del 2007. Yo creo que ahí están los elementos más críticos que se le pueden señalar, porque vulneraron la Constitución de cierta manera, porque introducieron dentro, con leyes orgánicas, instituciones que no existen dentro de la Constitución venezolana. Y eso sí es un problema jurídico. Problema jurídico de vulneración de la ley. Pero esos son otros 20 pesos. Ahora, la Asamblea Nacional tiene la más importante constitución. En el 2007 dan elecciones, se reeligen y se relegitiman todos los poderes institucionales de nuevo y empieza el gobierno. ¿Qué sucede? Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Mira, sí, te iba a decir ahora mismo. Vamos a ir girando. Para ir ya recirculando y ir ya haciendo los comentarios de conclusión, que lo podemos dejar como siempre. Vale. Porque es un tema que vale, termino con esto para llegar al golpe de estado del 2002, que también eso va... terminamos. Vale. Pues mira,
En el 2001, Hugo Chávez presenta, les dan el Parlamento le da lo que se llama las leyes habilitantes. Las leyes habilitantes es un permiso de legislación por decreto ley, que el presidente puede presentar decretos leyes por un término de un año, sin intervención del Parlamento. Y eso te dan un año específico para tú poder presentarlo. ¿Qué sucede? Que los sectores económicos en Venezuela estaban un poco asustados porque no sabían en qué sectores iba a incidir esa política específica porque no se había hecho público. Y en noviembre del 2001, Hugo Chávez presenta los decretos ley que interferían telecomunicación. Era una reforma total de la banca, de la ley de tierra, que eso fue un golpe duro para las oligarquías venezolanas, porque les estabas quitando prácticamente la tierra. No le estabas quitando la tierra, sino que estaba delegitimando a la gente que vivía en su tierra, que ya esa casa era suya, porque ya vivía ahí, todas sus generaciones de esas personas habían vivido allí, pero a lo mejor la tierra no era suya. Entonces, lo que Hugo Chávez hace con la ley de tierra es transformar toda esa lógica y esas relaciones que se daban antes en la democracia de punto fijo. Y eso impactó fuertemente a las oligarquías venezolanas. De ahí, el personaje que te dije hace un rato, Luis Miquelena, tuvo mucho que ver, que era un oligarca venezolano y que ayudó a Hugo Chávez a llegar al poder. Pues se confabula con sectores de la oposición y se confabula con sectores militares y de ahí viene el golpe de Estado que se da y se ejecuta en abril del 2002, unos meses después de haber impulsado los decretos ley. Ahí son las consecuencias. Uno ve y uno analiza más o menos la política de Venezuela durante el chavismo y es una política de tira y afloja todo el rato. Es como una respuesta de la oposición y hay una respuesta gubernamental en profundización de la revolución, de imponer ya otras estructuras, porque ya como que esa presión de la propia oposición hace que el gobierno siempre reaccione con alguna medida. Y nada, ahora las preguntas, compi. Nada, yo quería, ¿verdad? Por ejemplo, fue el periodo de Hugo Chávez de expropiación un periodo acertado en el ámbito, por ejemplo, económico, porque muchas de las personas, ¿verdad? De la oligarquía y de muchas personas que eran dueños de negocios y de los mismos, las mismas telecomunicaciones, ¿verdad? El cierre de las telecomunicaciones, la censura, fueron ese tipo de maniobras apropiadas en tu análisis tuyo, personal, no es como que si es o no. O sea, algo bien básico, porque, por ejemplo, se sabe que y ahí se ven la cuestión, ¿verdad? Comunista, socialista, de mover la economía y de mover ciertas cosas al favor del gobierno. Pero ¿tú crees que le hizo un beneficio en ese momento? Porque casi todo el mundo que se queja de una de las, ¿verdad? Que lo mismo que sucedió con Castro, ¿verdad? Cuando se fue todo el mundo y expropiaron a todo el mundo y los marianitos se fueron y los que están en Miami, vaya, es que me expropiaron, ¿verdad? Me sacaron de mi negocio. Pero claro. le hizo un beneficio a Venezuela en ese momento histórico, por ejemplo. Claro que sí. Mira, te voy a hablar algo sobre que no sé si lo podemos ver como un beneficio. Yo creo que la cuestión de los medios de comunicación, yo creo que está más en el área de la fantasía de ciertos sectores que de la realidad. Pero es bueno decirlo. No, pero claro, sí, ¿no? Y a mí me encantan estos temas. En realidad yo me lo disfruto un montón porque hay mucha gente que habla sobre cuestión de los medios de comunicación y yo siempre le digo a la gente, vamos a ver, ¿qué pasaría en los Estados Unidos si la CNN participara activamente de un golpe de Estado? ¿Qué le pasaría a los dueños, a los directores de CNN? Punto. Ahí sabemos lo que pasaría. Ahora, mira lo que pasa en Venezuela con una cadena que se llama RTC, que es una de las que más está en la disputa, pero no la cerraron. En realidad, mi opinión es que yo creo que la actitud del gobierno no fue la acertada. Yo creo que el gobierno debió dejar que las autoridades y el poder judicial actuaran. Porque lo que hizo el gobierno fue paralizar el Poder Judicial y que no actuara sobre los golpistas de los medios de comunicación. Y lo que hizo fue no concederle el permiso, porque quien da el permiso es el Estado para la transmisión. Porque es el Estado
o la sociedad no representada a través del Estado la que da el espacio inalámbrico a los medios de comunicación. Pues lo que hizo el gobierno de Hugo Chávez, que yo creo que fue desacertado totalmente, porque un gobierno legítimo y legal, lo que debió pasar es que, que el Poder Judicial actuara sobre los golpistas, punto. Pero no, en este caso, creo que fueron muy buenos, porque solo lo que hicieron fue cerrarle, no concederle el permiso para transmitir. Pero nadie fue imputado por el golpe de Estado. Yo creo que en este se salvaron judicialmente por un lado, pero por el otro pues se quedaron puyú. Pero en cualquier país europeo, los Estados Unidos, mire, si usted tiene un medio de comunicación y usted activamente participa en un golpe de Estado para deslegitimar el propio gobierno de su país, usted puede ser procesado por traición en Estados Unidos. Por traición. En Estados Unidos peor, que lo dice la misma Constitución. Pues claro, eso es traición literal. Y en Venezuela no se procesaron por traición. O sea, ¿en qué dictadura en realidad dejan a unas personas campear, dan un golpe de Estado, lo más pancho, tienen militares en sus medios de comunicación, que en ese medio de comunicación fue donde los militares salieron, todos en fila, a destituir al presidente constitucional Hugo Chávez Frías? No sé qué, pero vamos a ver, si en Estados Unidos algún medio de comunicación se atreviera a utilizar sus medios de comunicación para el golpismo y de legitimar un gobierno que movilice las Fuerzas Armadas contra su gobierno, ese canal no solo lo cierran, sino que todos los dueños serían procesados por traición. En ese punto número uno. Ahora, en términos económicos, los datos de la CEPAL, por ejemplo, te plantean que sí hubo un crecimiento económico durante los primeros 10 años del gobierno de Hugo Chávez. De Chávez. Sostenido. Un crecimiento económico sostenido. Bueno, yo no soy economista, entonces tampoco es que puedo hacer toda una reflexión macroeconómica para explicarte toda esta cuestión. Yo me voy a llevar por los datos que he leído sobre la CEPAL y por instituciones, claro, por instituciones. Ahora, el problema que está teniendo Venezuela hoy tiene que ver porque quien mantenía coacción política y social era, y es un problema de la izquierda, era la figura carismática de Hugo Chávez. Ese era el problema. Y ahora mismo, esa figura, ¿no? Porque esa figura no existe. Esa figura Maduro no ha podido tener esa dinámica de carisma. Sí, él tiene. Claro, pero no es Hugo Chávez. No es Hugo Chávez. Incluso la propia gente del partido que sigue a Nicolás Maduro en realidad lo sigue. Yo no estoy haciendo una crítica a él en particular, pero muchos lo siguen en realidad porque todavía ahí está el aura, ¿no? De que es el partido de Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, de que es la revolución bolivariana y etcétera. Pero la figura de Hugo Chávez es muy típico de América Latina, esta cuestión de la figura carismática. Y la figura carismática es lo que mantenía cohesión y unión dentro de todo un proyecto. Allí Hugo Chávez logró consolidar, imagínate, le dieron golpes de Estado, el golpe petrolero del 2003, las agresiones mediáticas y continuas y del exterior, pero hubo un momento en que logró asentarse como líder, que ya no tenía la capacidad, la oposición internamente ya estaba desarticulada prácticamente y desacreditada, que otra vez, ahora con Guaidó han vuelto a desacreditarse. Hubo muchos proyectos que no sé si da el tiempo, hubo muchos proyectos de Hugo Chávez que fueron para lo civil, fueron súper buenísimos, diría yo, ¿verdad? Para la población civil, ¿verdad? Más que todo. Mira, ahora, hablando ahorita que tú me preguntaste cómo catalogar, yo que estoy haciendo una investigación sobre el desarrollo de la propiedad comunal dentro de la revolución bolivariana y la cuestión de los bienes comunales, que una vez te expliqué un vídeo que tuvimos sobre el desarrollo histórico del capitalismo, de los bienes comunales. Pues yo en realidad, en principio veo el proyecto bolivariano de las comunas, pues algo utópico, para serte sincero. Pero también lo veo como una respuesta a esa idea del pasado de la sociedad común. Esa respuesta, ¿no? De volver a una sociedad que no existe, que existió, y que es muy complejo implementarle una sociedad atomizada y capitalista como la venezolana. Sí, porque el capitalismo no es... A ese proyecto, porque como tú dices, es utópico, no es realizable. Claro, el capitalismo no es solo
una relación económica. El capitalismo es una relación cultural, unas nociones culturales de cómo nos relacionamos. Y esas nociones individuales que todos tenemos muy arraigadas muchas veces dentro de nuestras sociedades, es muy complejo tú desarrollar un proyecto político en base a una lógica totalmente opuesta, prácticamente, es opuesta. Ahora, es cierto que... Y es un proyecto que puede tardar, como estábamos hablando con Carolo, que es un proyecto que puede tardar años. Amor, cientos de años, y cuidado. Entonces, cuidado, si en el camino tiene éxito o no tiene éxito. Exacto. Y dentro de la lógica de periferia de Venezuela es más complejo todavía, porque tú estás tratando de gobernar un país y de cambiar unas estructuras en un país periférico, un país que no tiene un poder real. Tú tienes un poder interno de un Estado y unas instituciones, pero dentro de allí tú no estás legitimado completamente porque tienes una oposición que es férrea y que se ha aliado con aliados externos muy poderosos, que esos aliados externos tienen instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras instituciones financieras que son capaces de darte buenos golpes para que aprendas. O sea, es que es complejísimo tú poder gobernar unas circunstancias como esa. Yo creo que si uno no entiende el contexto de Venezuela desde una perspectiva periférica, como lo que es muy, muy difícil poder tener una comprensión más o menos cercano a la realidad, lo más real posible. Yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta. Yo intento siempre acercarme, yo siempre intento reflexionar sobre lo que conozco en base a la diversidad de actores que hay y a la diversidad de circunstancias. Porque no es como que, bueno, es que son socialistas y no saben gobernar. Es que eso es un argumento muy superficial que no explica nada. No, es hacer el análisis en su contexto. Claro, y eso ayuda muchas veces a poder comprender. Estabas hablando de lo de las relaciones externas, ¿verdad? Que han tenido siempre la presión esa de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahorita vi un video que estaban hablando que Biden, pues que al parecer, no Biden, sino una secretaria estaba haciendo como que el acercamiento de que ella no iban a tener una intervención, número uno, de, ¿sabes? Lo que dijo fue que todo lo que iba a suceder con Venezuela era por vía pacífica. Lo que no como Trump, que había comentado que, mira, nosotros vamos a meternos, o sea, aquí hay corrupción, la droga se está metiendo por Estados Unidos, nosotros vamos a intervenir militarmente si esta gente siguen en esa. Que no lo hicieron, fue con un fanfarroneo ahí, no sé qué sacaron, como sacando el pecho, pero en el contexto actual, ¿verdad? Biden, al parecer, pues no está muy en esas de ponerse en el pulseo, ¿verdad? Pero veremos a ver, porque puede ser una mascarada para después venir a cambiar los muñequitos, como el mismo Obama, que se pintó de una forma y tuvo intervenciones militares en su administración. Claro. A diferencia ¿verdad? De la de Trump, que podemos ahí darle un punto a favor, pero hay que ver también, hay que analizarlo en un contexto de qué es lo que tenemos que recordar el intento de la agresión, que era un intento de agresión que fue disfrazada con la cuestión de la ayuda humanitaria en la frontera con Colombia. Claro. Este tipo de actitudes, en realidad, lo que han buscado siempre la oposición y los Estados Unidos, en primer lugar, es deslegitimación, porque una deslegitimación lo que podría abrir la puerta, como no es legítimo, es hacer cualquier cosa, es violentar el derecho internacional, que es lo que han hecho precisamente. Y a largo plazo, esto no le conviene a nadie, porque esto lo que significa que en el futuro cualquier gobierno puede tomar la decisión que quiera contra otros gobiernos, saltándose las relaciones internacionales, el derecho internacional, las directrices de la ONU. Y si uno le da el permiso a un Estado a saltarse la legalidad y la legalidad internacional, el derecho internacional, que es importante para mantener una armonía entre las relaciones internacionales, esto es un mal precedente para nosotros. Es un mal precedente porque le estamos abriendo la puerta a que un Estado decida qué hacer con otro a su voluntad, sencillamente porque tiene el poder para hacerlo. Y hay que tener mucho cuidado cuando se apoyan intervenciones de este tipo. Ya vimos lo que pasó en Irak, que lo que hicieron fue un desmontaje del Estado iraquí, deslegitimar el Estado, reducirlo a lo mínimo y meter las empresas europeas y estadounidenses allí a gestionar, que es lo que hacen. Entonces te das cuenta que es muy peligroso y eso no trae libertad.
La libertad no es eso. Eso no es libertad. Los iraquíes habrá que preguntarse si son más libres hoy que antes. Yo no Y tenemos creo. que cuestionarnos si, por ejemplo, los de Libia son más libres hoy que antes. Y yo creo que no. Yo creo que no. Evidentemente no lo son. Ahí tienen hasta esclavos en este momento. Tienen un gobierno religioso, literalmente musulmán, gobernando en Libia después del golpe de Estado de la OTAN, los Estados Unidos y Europa. Y allí, pues, está el caos. Entonces hay una sociedad en caos. Y en el caos, las sociedades no pueden decidir libremente nada. No tienen la capacidad en el caos de decidir nada. Y muchos países occidentales les gusta mantener estos países en el caos porque es la única manera que pueden seguir extrayendo materias primas baratas y teniendo mano de obra barata allí. Y luego dicen que los inmigrantes vienen. Claro, si tú desestructuras a sus estados, imponiéndole guerras y dictaduras de todo tipo, ¿cómo tú esperas que esa gente se mantenga en sus propios estados nacionales si no pueden vivir ahí? Y yo creo que esas son cosas que deberíamos de reflexionar todos, y más la gente que tiene esa tendencia poco superficial de pensar de que Estados Unidos es el guardián del mundo y que tiene alguna Lo legitimidad, es de la vida. claro, para decidir qué es lo bueno o lo malo de otro gobierno. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Yo soy muy respetuoso del derecho internacional. Yo creo que hay que cumplir la rajatabla. Igual que una constitución hay que cumplirla, Yo porque estoy ese es el marco de convivencia. claro, Y el claro. derecho internacional público es nuestro marco de relaciones internacionales para convivir en armonía, lo más cercano a una armonía posible. Y si se cumple, yo estoy seguro que hay cosas que serán mejor. No Claro. perfecto, No, pero seguro que siempre, mejor. siempre va a haber un conflicto y siempre va a haber unas situaciones. O sea, esto es parte de la... Claro. Así que no, brother. Pues mira, Pues mira, te dejo aquí. yo voy a terminar con lo que dijo nuestro compañero Carolo Valdivia, que es un análisis muy puntual. Y para concluir ya, para cerrar el conversatorio, quien analiza a un país sin entender su contexto geopolítico y más en estados subordinados a nivel mundial, tanto económica como políticamente, creo que va a fallar en su análisis sí o sí, natural. Obviamente, pues hay que cultivar ese conocimiento. Mucho de Claro, lo que pasa en Venezuela se explica por lo que pasa en Colombia, pues a partir de ahí se explican muchas cosas, entrada paramilitares, las bases militares, etcétera, etcétera, como la especulación de las remesas de productos subvencionados por parte de empresas venezolanas en territorio colombiano y ese brasileño. es otro. Claro, ese es otro punto adicional. De ahí también el problema económico. Claro, pero es para nosotros mismos, ¿verdad? Hacer una reflexión de eso. Yo me incluyo porque realmente hay mucho trabajo que hacer, mucho que aprender, mucho que reaprender, mucho que leer y mucho que buscar lecturas también de otras fuentes, porque si no es bien cierto que a veces ver documentales o ver la media, ¿verdad? Ver la Claro, prensa puede ser muchísimo, o sea, puede ser peligroso porque a veces no nos dan una información que obviamente nunca la vamos a obtener, ¿verdad? Completa, pero no nos dan una información viciada. Pues es bien importante. Primero, estos foros que son menos no organizados, menos, ¿cómo decirlo así? En la academia es algo que va a ir moviéndose a unas ideologías. En la televisión va a ir moviéndose a unas ideologías. Aquí nosotros estamos más flexibles, podemos escuchar a diferentes. Yo parto claro, de mi visión ideológica, pues claro, seguro, todos mis comentarios van a estar bias, ¿verdad? Van a estar, pero no van a estar viciados y yo siempre, por ejemplo, voy a estar abierto a la reflexión del tema que estemos. Por eso es que es bien importante escuchar lo que nuestros amigos, que es limitado, pero por ahora las personas que son nuestros amigos en Facebook, ¿verdad? O en Instagram, claro. pues escucharlo y ver esa diversidad de pensamiento. Como siempre, gracias a José Manuel, de verdad, que hace un Claro, hombre. excelente análisis de los temas que hemos planteado y en no podía ser
no era para menos, más si me que él está trabajando ahora mismo con ese tema, ¿verdad? Que él está fresquecito ahí leyendo. Yo otra vez le pido disculpas a todos ustedes porque no soy un conocedor así de ese tema, pero sí hago la asignación, leo y aporto mi granito y Claro. aporto al debate, a que se haga un debate, a que escuchemos, que es lo que una visión. Siempre nos quedamos cojos porque yo me quedé cojo y me hubiese gustado partir del análisis desde Chávez hasta ahora, porque es una situación que está causando, ¿verdad?, mucha polémica y es bien, Claro. por más que no, o sea, no podemos tapar, es una situación bien delicada en el ámbito social, en el ámbito económico, mucha gente que no la están pasando bien, y ver qué se puede hacer. Si después, más adelante podemos hacerlo, pues qué bueno. Pero por ahora, pues para no seguir, darle larga al asunto, pues Claro. terminamos. Pues nada, compi, gracias, te lo agradezco como siempre, brother. Y mira, aquí en los comentarios, ahora cuando me desconecte, pondré alguna bibliografía para el que le interese leer algo y profundizar, pues va a tener ahí algo de bibliografía para leer, ¿vale? Sí, a mí mismo me interesa leer un poquito del tema, como que expandir un poquito. Como quiera, yo tengo tu capítulo que tiene en las notas al calce, tiene algunos. Las notas, claro. Que ahí puedo, por lo menos vi Sí, ya 2 libros. No, pero como quiera, ponla para que la gente lo pueda tener. claro, claro. Pero yo por lo menos ya vi 2 libros que los tengo ahí ya mangados, que los voy a chequear. Y nada, por ello, nos vemos. Gracias a ustedes por Vale, participar siempre también. cuídate, brother, ya quedamos para la próxima. Pues dale, nos fuimos. Bye.